Bueno, entonces, el sistema auditivo es un nervio que está compuesto, ¿cierto? Ustedes ya deben haber estudiado neuroanatomía, que es el octavo par, que es un nervio vestíbulo coclear, tiene dos funciones. Vamos a partir con la función auditiva viéndola en este bloque, ¿ya? Este es un nervio somático especial porque está compuesto, como dije, por dos sensaciones. Ingresa al tronco por el ángulo punto cerebeloso y va en estrecha relación con el nervio auditivo. De hecho, salen desde el oído por el canal auditivo, que van juntos. Y esto es súper importante cuando hay una parálisis facial periférica que se puede manifestar con algunos síntomas auditivos, ¿ya? Entonces hay un recuerdo anatómico. Tenemos el oído, ¿cierto? Está ubicado en la fosa media del cráneo, como ya lo deben haber visto, en el hueso petroso. El nervio va junto con, como le dije, el nervio coclear, va junto con la arteria laberíntica, con el nervio intermedio, con el nervio facial, que todo esto siempre forman como el paquete vasculo nervioso que se repite en varias partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Junto con esto, como les dije, ingresa por este meato auditivo interno, van juntos viajando y adentro están los canales semicirculares, la cóclea y el hueso petroso. Qué importante de esto, recordar que está irrigado por la arteria laberíntica, ¿ya? Y que viaja en relación con el nervio facial. Acá tenemos otro corte, un coronal, en donde vemos la cóclea, que es este hueso en forma de caracol característico, ¿cierto? Que está cubierto. Tiene una forma, o sea, una parte ósea, que es el caracol óseo, y otra forma membranosa, que es por dentro de este tubo azul que se representa acá, ya que vamos a estudiar más adelante. De esto es importante recordar el tímpano, que es una membrana, ¿cierto?, que es parte del oído medio, y que esta membrana es la que se va a activar cada vez que nosotros escuchamos una onda de sonido. Esta activación de la membrana va a activar la cadena de huesecillos, y ahí cambiamos entonces donde la onda de sonido pasa a ser una fuerza mecánica, ¿cierto? ¿Qué otra cosa importante acá? La membrana, la ventana redonda, que está posterior a la cadena de huesecillos, y esa va a ser importante porque va a ser la que finalmente amplifica este golpe de los huesecillos y va a generar la onda que finalmente va a causar la serie de cosas que ya vamos a ver. Ya. En general, nosotros comenzamos a escuchar al término del segundo trimestre, ahí ya están desarrollados nuestros oídos y comenzamos ya con la audición. Obviamente no escuchamos las palabras que hablamos nosotros porque estamos en un medio acuoso dentro de otro medio, ¿cierto?, que es la mamá, pero sí escucha al menos los latidos de la mamá, los sonidos del sistema vascular, entonces ya se empieza a desarrollar ahí el oído. Nuestro espectro audible va entre los 20 y los 20.000 Hz, recordar que mientras menos Hz los sonidos son más profundos y mayor Hz son más agudos. El espectro de lenguaje va entre 300 y 3000. Y cuando nos exponemos constantemente a 85, ya empieza a haber un daño de la célula ciliar, por eso es que se recomienda que estemos bajo estos decibeles, no escuchar música fuerte, el ir a un concierto ya nos daña los cilios. Desde los 50 años comenzamos a disminuir nuestra capacidad auditiva, se llama presbiacusia, es fisiológica, a todos les pasa, ¿ya? Pero esto se puede ver como gatillado o empeorado por la exposición constante a sobre 85 decibeles. Hay dificultad para oír esta frecuencia de 12.000 Hz, o sea, los sonidos más agudos, ¿ya? Por eso al adulto mayor, más que gritarle, oiga, me escucha, es mejor hablarle, oiga, me escucha, ¿ya? Porque escuchan mejor las ondas bajas. Ya, ahora vamos a la cóclea entonces. La cóclea finalmente es como el órgano diana, el órgano efector que va a traducir todas estas ondas de sonido que llegan y que va a enfrentarse todos sus axones en este nervio que es el nervio cóclear, ¿ya? Hay una lámina que se llama lámina basilar que va a dividir todo este conducto espiral, ¿cierto?, que se enrolla como un caracol en dos compartimentos, uno superior, uno inferior y uno medio en realidad, que queda entre medio de los dos, ya que es la rampa vestibular y la rampa timpánica. La rampa media es la que contiene la endolinfa, la lámina basilar y el conducto coclear. Todo esto está rodeado, si vemos acá como por este líquido blanco, esta es la perilinfa está en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya?
Entonces tiene una consistencia similar a la del líquido cefalorraquídeo. Y este líquido que está dentro, que acá se representa en azul, es la endolinfa, que ese tiene una composición diferente, ya es levemente más positivo. Y eso es lo que favorece después la despolarización. Sobre la lámina basilar está ubicado el órgano de Corti, que este va a ser el órgano mínimo, la estructura mínima de la audición finalmente. Si hacemos un corte más pequeño aún, esto es lo que yo les decía de la endolinfa. Todo lo que está representado en azul es endolinfa, por lo tanto esto está presente también en el utrículo, el sáculo y en los canales semicirculares, que eso lo vamos a ver después con el nervio vestibular. ¿Ya? Y acá lo que decíamos, entonces la membrana timpánica va a recibir este sonido, va a activar la cadena de huesecillos. El último, que es importante, está conectado entonces a la membrana, a la ventana redonda, perdón, y esta va a ser la que va a hacer vibrar todo este líquido que está en blanco representado acá, que es la perilinfa. ¿Ya? Una vez que empieza a vibrar la perilinfa, eso es lo que va a activar la endolinfa. Ya, como les dije, se transforma entonces una onda de sonido en una fuerza mecánica que va a hacer que vibre esta ventana oval. Y de esa forma va a generar luego la despolarización del receptor. Entonces, si hacemos un corte más pequeño, este finalmente es el órgano de Corti, que está sobre la membrana basilar. Sobre él está la membrana tectoria, que es una membrana rígida, y ese es como el secreto de todo esto, ¿cierto? El órgano de Corti son células que son vellosas o pilosas, ¿ya? Estas células vellosas o pilosas, cada vez que le llegue un estímulo de una onda, va a hacer que la membrana basilar suba, ¿cierto? Porque llega una onda de líquido. Al subir la membrana basilar, estas vellosidades se van a como compactar sobre la membrana tectoria, y este doblez del cilio o de los vellos va a hacer que depolarice la célula. ¿Ya? Esto tiene un orden, una distribución tonotópica, que quiere decir que van ordenadas estas células a lo largo de todo el órgano de Corti, por frecuencias más agudas y frecuencias más bajas. Las más agudas están al inicio del órgano de Corti y las más bajas están al final. ¿Ya? Esta distribución tonotópica, este orden que tiene el órgano de Corti, se mantiene a lo largo de todos los haces axonales, luego en los núcleos que llegan al puente, y finalmente en la corteza se mantiene ese orden. ¿Ya? Las vellosidades de estas células vellosas, como la base que tienen, es lo que va formando cada uno de los axones, van formando los tractos que llegan a este ganglio, que es el ganglio espiral, en donde está como el cuerpo axonal, el cuerpo de la neurona, y desde ahí todos se van formando en tractos que van a formar finalmente el nervio auditivo. Ya, entonces ahí tenemos más grandecito el órgano de Corti, como les decía, la membrana basilar, las células vellosas, la membrana tectoria. Esta es la escala media, en donde tenemos, dijimos, la endolinfa, y por acá va perilinfa. Entonces cada vez que llega una onda sonora, esto se levanta, las vellosidades chocan contra la membrana tectoria, y eso es lo que provoca la despolarización. ¿Ya? Estos cilios se llaman estereocilios, como precisamente por de este tipo de célula. Vamos a ver que en el sistema vestibular también hay cilios que tienen otros nombres. ¿Ya? Eso es lo que ya les mencioné. Entonces lo mismo, recuerda que la onda la va a depolarizar. Entonces, si vamos más específicamente ahora al receptor, como les dije, este receptor tiene un potencial de membrana que va entre los 45 y los 60, y la endolinfa más o menos tiene como más 80. ¿Ya? Entonces hay una diferencia de potencial entre el potencial de membrana y el líquido que está rodeando esto. Principalmente que hay canales de potasio, ya que en general están constantemente activos, pero no están todos activos. Entonces, en general la célula va a tener un potencial que ya está activado, va a estar descargando, pero nunca descarga completamente hasta que le llega el impulso y los cilios se contraen. Importante que para que ocurra la despolarización tiene que ser en el orden hacia el cilio mayor, que la célula se doble. Cuando las vellosidades se doblan en el sentido contrario, la célula en general se inhibe. ¿Ya? Entonces, llega el movimiento, activa los canales de potasio, ingresa potasio a la célula,
Esto va a hacer que se activen los canales de calcio voltaje dependiente. Como ustedes han visto en los sistemas de sinapsis, siempre que se activa un canal de calcio va a hacer que se muevan vesículas, ¿cierto? Las vesículas, en este caso, van a estar cargadas de neurotransmisores, van a llegar al terminal sináptico, se va a liberar del neurotransmisor y esto va a activar, como les dije, finalmente la célula nerviosa y va a hacer que se transmita el potencial de acción. ¿Ya? Eso es como en lo más fisiológico, en la lupa, lo que va a ocurrir. Entonces, a las vías centrales. Como dijimos, todos los nervios, todos los axones, todos los tractos van a formar el nervio coclear. El nervio coclear va a llegar, como les dije, a través del ángulo pontocerebeloso al tronco. Entre el puente y el bulbo son 4 núcleos, 2 a cada lado, ¿ya? 1, 2. Y la información se decusa doblemente, se decusa a este nivel, o sea, llega información del oído derecho y del oído izquierdo a ambos lados del tronco, ¿ya? Y luego a nivel de los folículos superiores, o sea, folículos inferiores, se vuelve a decusar. Así que la información que llega a la vía central, más arriba del cerebro, ya está doblemente decusada, ¿ya? Entonces no tenemos como solo información del oído derecho o solo información del oído izquierdo, sino que la información se cruza. De esta forma, nosotros evitamos que si falla uno tengamos una hipoacusia severa o una anacusia, sino que simplemente baja la audición. Una vez que llega a los folículos, llega al tálamo, que es el cuerpo geniculado medial del tálamo. El tálamo, van a ver, y lo deben haber visto también en neuroanatomía, es como el gran centro regulador y gran centro de relevo del cerebro, le dicen como pequeño cerebro, ¿cierto? Casi todas las sensaciones y los controles pasan por el tálamo, así que aquí también no es la excepción. Llega al tálamo y del tálamo va a salir hacia la corteza, ¿ya? Como les decía, entonces el sonido se representa de forma bilateral, lo que puede causar que cuando falla un oído se genere una solo hipoacusia, o sea, una disminución de la audición o una negligencia auditiva, ya que ahí les voy a explicar lo que es la negligencia. Entonces acá tenemos finalmente la corteza donde llega, es la corteza temporoinsular. Si ustedes cuando estuvieron en neuroanatomía tienen que haber visto que está como el giro precentral y giro postcentral, ¿cierto? Que es dependiendo del Silvio, de la cisura de Silvio. Y dentro de esto, dentro de esa cisura, tenemos la ínsula, que es la zona interna, y la audición está precisamente dentro del giro y parte de la ínsula, ¿ya? Acá sí lo vemos. Y tiene esta distribución tonotópica del que yo les hablaba, que se mantiene en el cerebro. El cerebro es ordenado, no llega nada como por acá, por allá, por acá. No, siempre hay una distribución que siempre se mantiene desde el nervio periférico hasta la zona central. Y este caso no es la excepción. Ya los tonos más bajos van a estar en esta área o más inferior o más externa, y los tonos más altos van a estar en esta más superior o más interna del cerebro, ¿ya? Y esto es lo que yo les hablaba de la negligencia o incapacidad de detectar el sonido. Cuando ocurre una lesión en el cerebro, por ejemplo acá, un hematoma, un infarto, lo que sea que daña esta zona del cerebro, esta sería la zona derecha del cerebro, nosotros vamos a tener una alteración que se llama negligencia acústica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La persona a uno le da un sonido por el lado derecho, lo escucha, le da un sonido por el lado izquierdo, lo escucha, pero cuando le damos sonido por ambos lados, solo va a escuchar el sonido, en este caso, que viene del lado izquierdo, ¿ya? Porque el sonido que está por el lado derecho, como está dañado el campo derecho, no va a ser capaz de detectarlo, a pesar de que sí lo está escuchando. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Uno le va a poner doble sonido y la persona va a mirar solo hacia un lugar. Eso se llama negligencia, es como que el lado que está sonando, que sí está sonando y sí lo está escuchando, no es el cerebro capaz de procesarlo y lo obvia, ¿ya? Como que lo suprime. Lo vamos a ver en otras clases más adelante, que también ocurre con otras sensaciones del cerebro, ¿ya? Ahí se ve, bueno, el área de Helms también, como se conoce antes, pero esos nombres ya están como en desuso actualmente. Ya, como les decía, mantiene esta distribución tonotópica, los tonos ya les comenté.
La lesión unilateral, entonces el cerebro no causa sordera, recuérdenlo, solo causa una dificultad para localizar de dónde viene el sonido. Eso, con el sistema auditivo.